Buenos días a todos y a todas, bienvenidos al 10º encuentro del CERPI y a la 8ª jornada del CENSUR. Vamos a dar comienzo a la mesa titulada América Latina, Políticas y Tensiones Sociales. Nos acompañan en este momento 4 expositores y le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Francisco Castaño, que es licenciado en Relaciones Internacionales y tesista de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Su ponencia se titula Algunos apuntes sobre el Parlasur y sus problemáticas. Francisco, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla que va a estar con el tema de, con el nombre del congreso, bueno, de la ponencia. A ver. También para que no tengan que verme todo el tiempo la cara y vean otra cosa. Pero bueno, arrancamos entonces. Bueno, la idea de la ponencia era hablar un poco sobre el Parlasur, los orígenes, la problemática, la actualidad. Pero bueno, son 15 minutos, así que lo voy a hacer lo más rápido posible. Con la idea más que nada de llegar a la parte de las problemáticas, que creo que es lo que más me interesa. Por ahí el tema de los orígenes, lo que más me gustaría recalcar es cómo se produjo no solo el cambio de orientación, del pasar de lo que es la concepción originaria de la integración que se estableció primero entre Alfonsín y Sarney, los presidentes de Argentina y Brasil, a mediados de la década del 80, de una concepción de cooperación estratégica, del fortalecimiento del carácter democrático de los países, a una cooperación centralmente económica, mucho menos política en cuanto a lo estratégico, que se dio a partir de los 90 con Menem y Collor Chimelo en Argentina y Brasil. Y bueno, a partir de ahí se firma el Tratado de Asunción en 1991, que además del objetivo de arribar progresivamente al mercado común, se establecieron 3 órganos de gobierno y del control del proceso, 2 que en ese momento eran los decisorios del bloque, el Consejo del Mercado Común y el Grupo del Mercado Común, y una tercera institución que era la Comisión Parlamentaria Conjunta. Esta Comisión Parlamentaria Conjunta, se le fueron definiendo los objetivos con el correr de los años, como para dar una idea de que, bueno, vamos viendo cómo hacemos la integración legislativa, si se quiere, la integración más política, dentro de este marco de integración económica. Entonces, el primer objetivo que se le definió a la Comisión fue facilitar el avance hacia la conformación del mercado común, que era el artículo 24 del Tratado de Asunción. Después en 1994, en diciembre, se firmó el protocolo de Europreto, que además de crear otras 3 instituciones, de establecer la personería jurídica internacional del Mercosur, definió con mayor justeza, digamos, algunos objetivos de la Comisión, entre ellos el órgano representativo de los parlamentos de los Estados partes. Pero también en el 97, 3 años después, recién ahí se firmó el reglamento de la comisión. Ahí mayor precisión de las atribuciones. Y ahí se definió, entre otras cosas, el carácter consultivo, declarativo y deliberativo de lo que era la comisión, además de que estaba encargada de llevar adelante las acciones justamente para facilitar la futura integración en el Parlamento del Mercosur. La idea era llegar a un Parlasur en el 2002. Ustedes recordarán que, a fines de la década del 90, a principios del 2000, crisis nacionales de los países de la región, crisis regionales, la crisis de tequila en México, la crisis en Brasil, la devaluación del real, la crisis en Argentina, la crisis internacional. Todo esto hizo que, cambio de gobierno mediante, asumieron nuevos gobiernos progresistas, o al menos denominados así, y asumieron claramente con una impronta diferente a la originaria y justamente con promover la integración más política, más estratégica, más autonómica. En este marco se suscribió el programa de trabajo allí en el Mercosur 2004-2006, entre el cual uno de los objetivos tenía justamente ampliar la agenda y fortalecer la parte parlamentaria. Y en este marco, acciones mediante, se suscribió finalmente
el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, el Parlasur en el 2005, que bueno, fijó una serie de objetivos, entre ellos el más importante, que pasó, digamos, de representar a los parlamentos nacionales, que era la antigua comisión, ahora a pasar a representar a los pueblos. Digamos, aumentaba lo que era la cualidad, y no solamente institucional, sino en el ámbito de que se vean un poco más representados los pueblos, porque bueno, habíamos mencionado que las otras organizaciones que eran las encargadas de tomar las decisiones están compuestas mayoritariamente por funcionarios de los poderes ejecutivos, y lo que era la sociedad civil, los partidos políticos del ámbito legislativo, era una función consultiva. Bueno, en este caso se establecía representar a los pueblos, pero seguía siendo, digamos, seguía teniendo la misma función declarativa, digamos. Y bueno, en este marco también se firmó, que creo que es relevante para la actualidad, en una de las disposiciones transitorias del protocolo del Parlasur. En la primera se estableció lo que es 2 periodos o 2 etapas de transición para el establecimiento justamente del Parlasur. La primera, que iba del 2006 al 2010, establecía que el Parlasur iba a estar conformado por 18 parlamentarios de cada estado parte, y entre el 2011 y el 2014 tendrían que llevarse a cabo las elecciones en lo que se denominó como el Día del Mercosur Ciudadano, así que eso implicaba que todos los estados partes llevaran adelante elecciones el mismo día para elegir a los parlamentarios del Parlasur, lo cual a priori era muy difícil de cumplir, primero porque había que armonizar el calendario digamos, electoral de todos los países, que son todos años distintos prácticamente de las elecciones, y segundo, implicaba la reforma de las constituciones nacionales o el código electoral de algunos países. Entonces, bueno, digamos, llegamos a la actualidad, si se quiere, con 2 grandes problemáticas. La primera, que bueno, que podríamos denominarla que es de carácter originario, que es bueno, justamente el carácter consultivo, declarativo y de asesoramiento que tiene el Parlasur, que bueno, que es un poco lo que había mencionado, que su función no decisoria, que esta cuestión de la toma de decisiones al nivel subregional está en manos del Consejo del Mercado Común, del Grupo del Mercado Común, de la Comisión de Comercio del Mercosur, las cuales por otra parte están compuestas por funcionarios del Poder Ejecutivo. Es como que esta forma originaria de hacer la integración centralmente económica y con la menor institucionalidad posible, también que los estados se han rehusado y se siguen rehusando a ceder mayores competencias soberanas, sobre todo los estados más grandes, Argentina y sobre todo Brasil, que bueno, que Brasil tiene una política exterior más universal, más autónoma, que bueno, estoy hablando un poco de eso de mi tesis de maestría, que si Dios quiere la podemos presentar este año, así que están invitadas a presenciar, y vamos a estar hablando de eso. Y bueno, en este marco, lo relevante de esta primera problemática es que, partiendo de los problemas evidenciados en la década del 90, en el 2003-2005 no se haya modificado, digamos, esta estructura originaria, esta estructura de poder subyacente. Sigue teniendo el mismo, digamos, la misma capacidad, más allá de que tiene mayores objetivos, mayores funciones, pero lo que es estructural sigue siendo prácticamente lo mismo. Y bueno, en esto quería rescatar un comentario que hacen Genero y Vázquez, que bueno, que dicen que esta cuestión de la misma funcionalidad no permite la representación de la diversidad, que es imposible de cumplir con digamos, los poderes ejecutivos, ¿no? Sin incluir al poder legislativo, a los partidos minoritarios, ¿no? Creo que es una cuestión importante que, bueno, que hace a la Constitución y el desarrollo del Mercosur, del Parlasur primero y del Mercosur después. Y bueno, la segunda gran problemática, que bueno, que es actual también, es la cuestión de la elección de los parlamentarios nacionales y las etapas, el cumplimiento de esta segunda etapa que había mencionado con anterioridad. Solo, digamos, hay 2 grupos de países, uno que cumplió y otro que no cumplió con lo estipulado, digamos, con lo acordado subregionalmente. En el primer grupo está Paraguay y Argentina. Paraguay eligió 2 veces candidatos y candidatas digamos,
formar parte del Parlasur a suplir las bancas subregionales, primero en el 2008, después en el 2012, y Argentina, bueno, reforma mediante el Código Nacional Electoral en el 2014, aprobado por el Congreso, llegó las elecciones en octubre del 2015, pero bueno, estas son las únicas elecciones a nivel subregional. Ustedes verán que hace 6 años que no se elige parlamentarios subregionales. Paraguay suspendió, en agosto de este año, el Congreso paraguayo suspendió la elección de los parlamentarios para el 2023. Y bueno, Argentina, gobierno, digamos, asumió Macri en el 2015, y bueno, también el giro o el fin del siglo progresista, que se lo denominó en la región también, se aprobaron distintas declaraciones a nivel Parlasur, que, bueno, que establecía que los funcionarios iban a seguir siendo los mismos hasta tanto se eligieran nuevos funcionarios. Digamos, se les prorrogaba el mandato a los elegidos porque no había tenido lugar la elección democrática, la elección ciudadana popular de los parlamentarios. Y bueno, el otro grupo está compuesto por Brasil, por Uruguay, y podríamos incluir a Venezuela también. Bueno, Uruguay requiere la reforma de la Constitución para que permita la elección directa de los parlamentarios. Y bueno, Brasil se había establecido que la elección de los parlamentarios iba a tener lugar en el 2018, pero bueno, ustedes recordarán que impeachment de Dilma Rousseff, asumió Michel Temer, y después asumió, bueno, Jair Bolsonaro, el actual presidente, que bueno, que asumieron con un discurso de flexibilización del Mercosur, más cercano al regionalismo abierto, si se quiere, de la década del 90, en el cual la integración centralmente era económica, tratar de firmar la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio o acuerdos preferenciales con otros países, otros bloques comerciales. En este marco, bueno, recordarán ustedes el acuerdo con la Unión Europea, con el EFTA y demás. Y bueno, en este caso, bueno, Venezuela, que está actualmente suspendida, por lo cual los parlamentarios están suspendidos desde el 2016, diciembre del 2016. En este marco se estableció desde el Parlasur postergar la elección, digamos, popular de los parlamentarios. La primera había sido una postergación de 6 años, aplazar, digamos, el plazo justamente, pasar del 2014, que era la segunda etapa, al 2020, pero bueno, en el 2020 se llegó a ese 2020 y se decidió postergar 10 años más, o bueno, hasta tanto se realice la elección de los parlamentarios para cumplir con esta segunda etapa. Entonces, bueno, llegamos a un contexto ya, para ir cerrando, en el cual en la actualidad, digamos, han habido muchas críticas, tanto de los gobiernos como también de algunos funcionarios legislativos que no han podido verse representados, pero han habido pocos compromisos de mejoramiento, digamos, de lo que es el Parlasur. Las principales críticas han estado lo que es la parte del costo de los parlamentarios, de los viáticos, de los viajes, ¿no? Y sobre todo, creo yo, considerando que es una institución subregional, si bien es necesaria, es la cuestión de la primera problemática que había mencionado, toma decisiones que, digamos, que no son, justamente que no son decisorias, digamos, solamente el rol consultivo. Entonces el argumento es: ¿para qué vamos a estar financiando una institución si justamente toma decisiones que no son, primero, que no son vinculantes, y segundo, que, bueno, que a nivel del Mercosur no solamente es consultivo, digamos, no toma decisiones justamente dichas. Y bueno, también hay un estudio muy interesante de María Álvarez Macías, bueno, que habla del escueto número de actos jurídicos que ha desarrollado el Parlasur en los primeros años. Digamos, inclusive los propios parlamentarios no han podido cumplir o hacer, digamos, todo lo que tenían pensado hacer en el ámbito subregional. Y bueno, lo cierto es que este cambio de contexto tampoco ha ayudado mucho, ¿no? A partir del 2015, lo que se denominó como el fin del siglo progresista, muchas críticas, no solo al Parlasur, sino también al Mercosur, o a la forma de integrarse y la forma de relacionarse con el mundo. Esto claramente no ayuda al Parlasur, que, bueno, que tiene los problemas de origen y bueno, de desarrollo justamente. Y este esquema deficiente, quería concluir que, bueno, que tampoco permite la profundización del Mercosur y cumplir con el objetivo principal del Parlasur, que es para lo que se lo constituyó, que es la de representar a los pueblos. El Parlasur
solamente está elegido por parlamentarios nacionales designados por los propios congresos, salvo los funcionarios que están actualmente en actividad, pero el origen o el objetivo principal de representar a los pueblos no está hecho, y con esto tampoco digamos, se le otorga una ventaja al Mercosur para que se profundice, para que se desarrolle, para que los pueblos lo internalicen, y bueno, no es una cuestión convergente, digamos, al desarrollo de la integración regional. Es una cuestión a mejorar, claramente dependerá digamos, de la voluntad política de los estados y de la negociación, la diplomacia, ¿no?, justamente de los involucrados, y la intención de abrirlo, ¿no?, para que sea socialmente inclusivo en este sentido. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Francisco, por tu intervención. Si dejas de compartir la pantalla, así le doy la palabra. Le voy a dar la palabra. No, no hay problema. Le voy a dar la palabra a Matías Monga. Matías, que es doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y su ponencia se titula El impacto del populismo en la política exterior externa de Bolsonaro, perdón. Matías, tenés la palabra. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Voy directo a intentar compartir la pequeña presentación para ilustrar lo que voy a hablar, que es justamente lo que estoy trabajando ahora también en la tesis del doctorado, es el análisis del impacto del populismo en la política externa de Brasil. Acá en la ponencia que presenta la jornada, solo específicamente se centra en el impacto del populismo en el proceso de toma de decisiones de la política externa brasileña. Bueno, para empezar, yo empecé trabajando ya todos conocerán el artículo de Robert Putnam, que habla sobre que la política externa debe ser considerada como una lógica de un juego de dos niveles, en el cual esto ilustraría las tensiones que deben afrontar los tomadores de decisión al momento de delinear un modelo de inserción internacional, que en el plano interno los grupos de presión presionan al gobierno para que adopten políticas favorables a sus designios, mientras el gobierno intenta formar coaliciones de poder que le permita sostenerse dentro de la presidencia, y en el plano externo el gobierno intenta neutralizar los impactos negativos del sistema internacional, mientras, por otra parte, responder a esas demandas, a esos compromisos que realizan el plano interno para hacerse con el apoyo de esos grupos de poder, de esos grupos de intereses que sostienen su coalición gobernante. En el caso de Brasil, siempre las élites diplomáticas siempre tuvieron muy claro que la política externa debía ser pensada de esa forma, y básicamente como un modelo para fortalecer, una herramienta para fortalecer el modelo de desarrollo brasileño. Es más, como ahí vemos la cita de Laffer, ya un año antes del texto de Putnam, ya hacía referencia a toda política externa, debía tratar de compatibilizar las necesidades internas con las posibilidades que ofrece el contexto internacional. Más allá de que los políticos en general intentan, los tomadores de decisión, contentar a la mayor cantidad de grupos económicos o sectoriales posibles para aumentar su nivel de consenso, al momento de delinear un modelo de inserción internacional, las propias percepciones de esos tomadores de decisión terminan priorizando a ciertos actores en desmedros de otro. Para analizar ese periodo que rápidamente realizo en la ponencia, yo tomo los paradigmas de Amado Servo sobre la política externa brasileña, y bueno, como él habla primero del paradigma liberal conservador, el cual trabaja con un interés nacional básicamente simple, y en el cual el objetivo de que está en el gobierno era contentar a los productores de café y de materias primas, sobre todo café, que era el principal commodity que exportaba Brasil en ese momento, y una lógica política que se conoció en la historiografía como la política de café con leche, o sea, que los productores del café eran hasta partes los que ponían los presidentes durante buena parte de la República Vieja. Después el paradigma del Estado desarrollista ya empezó a trabajar con un concepto de interés nacional más complejo, donde tenía que responder la diplomacia a los intereses de una sociedad que tenía múltiples demandas, y el objetivo era tratar de compatibilizarlas para poder responder a esas necesidades. Más allá de que acá cito a Gerson Moura, que trabaja el texto de la autonomía de una dependencia, y habla de que la irrupción de Getúlio Vargas en la década del 30
no rompió, más allá de que rompió la elite latifundista y su monopolio en el proceso de toma de decisiones, construyó un Estado componedor, que intentaba entre las distintas partes intentar construir un interés nacional viable y que fortalecer un modelo de desarrollo, pero eso es hasta cierta parte correcto, pero la propia decisión, y como habla Servo del bloque mental del paradigma desarrollista de Matías, te silenciaste. Bueno, Matías. ¿Ahí se escucha ahora? Ahora sí, ahora ahí sí. No sé qué pasó. Realmente, No te a preocupes. veces la tecnología a veces se me No, supera. eso. No, que decía de que el propio bloque mental del paradigma desarrollista, que consideraba a la industrialización como el medio para que Brasil deje su atraso histórico, terminó priorizando a los nuevos actores, que eran esos actores vinculados a la industrialización y al crecimiento del Estado, en desmedro de los viejos actores que eran las élites latifundistas de la República Belia. En ese sentido fue también la política exterior pendular de Vargas, llevada adelante entre 1935 y 1942, por cual logró fortalecer la viabilidad nacional brasileña y sobre todo darle un impulso muy fuerte al proceso de industrialización de Brasil. Pero avanzo, pues si no se me va a ir el tiempo. Después vendría, bueno, el paradigma Estado normal, que es uno de apertura en la época de Cardoso, pero también con ciertos reparos, en los cuales se utilizó al regionalismo como medio para como de reserva autonomía, como el Mercosur sobre todo, que hablaba Leticia Piñeira, para proteger los intereses productivos más sensibles y adscribirse a la globalización, pero protegiendo ciertas linealidades que Brasil quería defender. Y después el paradigma del Estado logístico, que es el exponente es Lula, el cual Servo habla de que combina el liberalismo y el estructuralismo cepalista, y que intentaba sobre todo dar impulso a los actores privados, a las empresas internacionalizadas, que fueron los principales beneficiados de la diplomacia de Lula, para poder competir internacionalmente. Pero este paradigma entra en crisis a partir, bueno, de 2014 con el escándalo de Lava Jato y luego con la destitución de Dilma y el impeachment, y que lleva a que el modelo de Estado logístico y la financiación para esas empresas internacionalizadas se la vincule mucho a la corrupción y un discurso anti-establishment, y mientras paralelamente en el plano interno crecía la crisis de representatividad que dio paso al triunfo de Bolsonaro, en el plano externo Brasil directamente pierde su identidad, no carece de modelo de inserción internacional. El gobierno de Temer intenta restablecer el paradigma de Estado normal, pero termina siendo un intento fallido debido a su incapacidad de leer los cambios que estaba atravesando en ese momento el sistema internacional. O sea, Brasil intentó abrirse al mundo mientras el mundo se estaba cerrando. Algo parecido que pasó con la Argentina de Macri. Pero después del triunfo de Bolsonaro, con el 2019 se produce un cambio muy profundo en el proceso de toma de decisiones de política externa, porque el núcleo duro del olavismo, que es la referencia al teólogo que influye mucho a Jair Bolsonaro y que fue, por ejemplo, determinante para la elección de Ernesto Araújo como canciller, se hizo con el control del proceso de toma de decisiones y aprovechó su rol institucional para impulsar una profunda reconfiguración. Araújo hablaba de que la política externa no tenía que ser ya más como no solo una herramienta para fortalecer el modelo de desarrollo, sino que también proponía una meta política que le permita a Brasil actuar no solo en el plano geopolítico y económico, sino también cultural, espiritual. Un discurso muy cargado de ideología, de la lucha contra el globalismo, el marxismo cultural, que generó varias distorsiones en la política externa de Brasil. Por ejemplo, en la ponencia identifiqué dos. Uno, de la predisposición a plantear la dicotomía nosotros-ellos, que utilizan los populistas en el plano interno para construir consenso, atenta contra la aplicación de la autonomía tal como lo utilizaron los dos paradigmas dominantes de Itamaraty, tanto el paradigma americanista, que planteaba un acercamiento con Washington, pero siempre de una forma utilitarista, buscando algún tipo de rédito político. En cambio, Bolsonaro y Araujo hablaba que el acercamiento con Washington iba más allá de lo económico, sino que era una defensa de los valores occidentales,
y cristianos, y se construyó a partir de una lógica normativa, más que, sin importar que eso sea lo económico. Y obviamente que el paradigma globalista buscaba alejarse de Estados Unidos y de la potencia dominante para así emplear el margen de maniobra de Brasil, algo totalmente muy distinto a lo que hizo Bolsonaro. Como decía, la diplomacia pasó a ser, dejó de ser una herramienta para fortalecer el modelo de desarrollo y pasó a estar al servicio de un relato polarizante por el cual Bolsonaro construyó su gobernabilidad. Esto fue escrito por algunos autores brasileños de Brasil, como Jute Fonseca Carneiro, como un juego de doble nivel dirigido al electorado, en el cual el objetivo de la diplomacia ya no era más fortalecer el interés nacional brasileño o ver si se puede ampliar el margen decisorio del país, para así seguir fortaleciendo el modelo de desarrollo, sino intentar conseguir réditos políticos de corto plazo en el plano interno. O sea, el que sacó a Itamaraty de ese espléndido aislamiento institucional que tenía, que le permitía delinear políticas de largo plazo, y la bajó hacia el barro, si se puede decir, de la política partidaria más pequeña y más mundana, en el cual el objetivo principal, como decía, era mantener el poder a Jair Bolsonaro y seguir modificando a Brasil a través de una lógica de arriba hacia abajo, como plantean siempre los populistas. Más allá que, bueno, muchas veces la diplomacia rupturista de Araujo quedó en la nada, quedó trunca sus iniciativas, ya sea porque los contravenimientos estructurales terminaban paralizando sus designios, o bien porque los otros actores con poder dentro del proceso de toma de decisiones, ya sea el ala más librecambista de Guedes o los militares, terminaban mitigando su impacto. Sin duda que esto contribuyó a dilapidar el prestigio internacional de Brasil, este discurso, y ahondar su aislamiento internacional, porque más allá de que la diplomacia o la política externa se puede parcializar, este discurso polarizante ideologizado de Bolsonaro terminaba complotando o perjudicando, por ejemplo, el intento de firmar un acuerdo de libre comercio con Brasil, con la Unión Europea, porque también los países desarrollados se tomaban de los exabruptos de Bolsonaro para encubrir sus propias posturas defensivas o nacionalistas que tendrían que responder en el plano interno. Y para cerrar, bueno, ya se me está yendo un poco el tiempo, de que a pesar de que Bolsonaro llegó con el respaldo de las élites, estas rápidamente se dieron cuenta que el alineamiento con Estados Unidos no le iba a dar ningún tipo de rédito, así que se alejaron del gobierno, mientras empezaban a buscar a alguien que le dispute la presidencia ahora en 2022, buscaban la oportunidad para vengarse del olavismo, y esto llegó con la derrota de Trump, porque Bolsonaro se quedó sin su principal referente, y el olavismo con la figura a partir de la cual estructuraba el relato de la política externa populista. Ante esta situación, a pesar del giro pragmático ya dado por el propio Araujo y por Eduardo Bolsonaro, luego del triunfo de Biden para evitar profundizar el aislamiento internacional de Brasil, a Bolsonaro no le quedó otra opción que desprenderse de Araújo, y fue reemplazado por un canciller que, al igual que Araújo, tiene un perfil, una carrera diplomática muy discreta, que se caracterizó por nunca estar al frente de una embajada, como Carlos Franca, que era de asesor de asuntos externos de la presidencia, venía trabajando mucho en ceremonial de la presidencia del Palacio Planalto, y ahí conoció a Bolsonaro, y en que su discurso toma posición llamó a restablecer la política de larga duración, eso de lo que habla Sergio Laffer, esos paradigmas que de larga duración, que a cada generación es necesario ir actualizando a medida de los cambios que va vivenciando el sistema internacional. Lo que para muchos marcaría el fin de la política externa o la vista, o la política externa más ideologizada de Brasil, y el retorno a un discurso más autonomista o más tradicional de la política externa brasileña. La conclusión, y ya con esto cierro, es de que por más que el canciller pueda impulsar una agenda temática, las características del proceso de toma de decisiones de la política externa en Brasil, en cuales la Cancillería no tiene ningún tipo de agenda política interna, y que su poder depende de que le dé la presidencia, sumado a las elecciones del año que viene, y que Bolsonaro va a hacer todo lo que tiene a su alcance para mantenerse en el poder, incluso si eso significa avasallar las instituciones democráticas o virar hacia un anclaje más autoritario, como vemos que está pasando esta última semana, atenta contra toda posibilidad del nuevo canciller de impulsar una política externa más pragmática, de corte autonomista, que pueda restablecer el poder blando, dilapidado o
por la política externa olavista de Araújo, de Eduardo Bolsonaro y de toda esa ala más ideologizada del gobierno. Bueno, sería eso, perdón por la extensión y espero que haya quedado claro. Sí, muchas gracias, Matías, por tu intervención. Te pido que dejes de compartir la pantalla, está, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la participación de Javier Fernando Luchetti, que es profesor y licenciado en Historia y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y en esta oportunidad nos va a contar su desarrollo, su investigación sobre las repercusiones del COVID en la CELAC. Javier. Julia, ¿sabés qué? Ah, ahí está, Ahí se le había cortado a Javier, ahí lo admití. No tengo la pantalla, no veo a todos hasta, vamos a esperar que se ahí, conecten. Javier. Estamos listos, Javier, para escucharte, si querés comenzar. Ah, ¿yo? Ah, bueno. No sé, se me cortó de pronto, no sé si es un problema mío. No, no hay problema. Toma la palabra. Ah, bueno, bien, bien. Vamos a poner la presentación. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. En primer lugar, bueno, muchas gracias a las autoridades del 10º encuentro del CERPI de la 8ª jornada del CENSUD, por el comité organizador, por permitirme estar acá en este importante evento. También quiero aprovechar y decirle feliz día a todos los profesores, el día del profesor hoy. Así que bueno, feliz día para todos y todas. El título de la ponencia es las repercusiones del COVID-19 en la CELAC. Podemos comenzar diciendo que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños está conformada por 32 países miembros: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Es decir, tenemos una variedad de países, desde los más grandes hasta los más chiquitos. Brasil se retira en el 2020 debido a que criticaba la inacción del organismo frente a conflictos regionales que afectaban la democracia, señalando los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar la postura de la CELAC con respecto a la pandemia en cuanto a las decisiones que adoptó para ayudar a los países integrantes de este organismo a combatir el COVID-19, tratando de recuperar su importancia. Con respecto al COVID-19, bueno, los gobiernos latinoamericanos y caribeños han respondido a la pandemia incrementando los gastos sociales, especialmente en salud pública, lo que ha provocado un aumento del déficit fiscal, de la presión tributaria, el cierre de comercios y pequeñas y medianas empresas, un aumento de la desocupación, la subocupación y la deuda externa. Los países de la CELAC han realizado cuarentenas que varían según cada uno de ellos en cuanto a los días de duración y a los periodos entre ellas, pero su efectividad puede estar perdiendo efecto por el cansancio de la población y la disminución de la actividad económica. También la pandemia ha demostrado que, bueno, los gobiernos actuaron en forma disímil, descoordinadamente, sin planificación, comprando vacunas a medida que existían en stock, puesto que la mayor cantidad de ellas se dirigió a los países desarrollados. Sin embargo, en octubre del 2019, cuando la pandemia todavía no había hecho su aparición oficial, México, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, había elaborado un plan de trabajo para realizar un análisis y monitoreo de virus y bacterias en la región, lo mismo que la resistencia de ellos a la medicación. Este plan fue aprobado en el 2020 y a partir de ello se emitió un comunicado alertando sobre distintos brotes de
de COVID-19 en el resto del mundo. Y también se estableció una red de expertos en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y reemergentes para controlar virus y bacterias y hacer frente a situaciones nacionales e internacionales, impulsando un centro de investigación regional. En enero de 2021, la CELAC, a través de la Presidencia Pro Tempore de México, aprobó el Plan de Trabajo 2021, exhortando a coordinar esfuerzos regionales para lograr un crecimiento económico una vez finalizada la pandemia, lo más rápidamente, buscando esta recuperación económica post-pandemia, desarrollando estrategias económicas y comerciales conjuntas de países y mecanismos económicos regionales y subregionales latinoamericanos y caribeños. También en el plan de trabajo se desarrollaba una estrategia sanitaria regional contra el COVID-19, promoviendo iniciativas regionales de desarrollo de vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos contra el COVID-19, y también se esperaba consolidar la red de especialistas en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y reemergentes de la CELAC. También lo que se pretendía era una negociación regional en el precio de los medicamentos. En febrero de 2021, la CELAC ya mostraba su preocupación por el hecho de que los países ricos se quedaban con la mayor cantidad de vacunas, perjudicando a los países de escasos recursos. Es por eso que emite un comunicado en donde expresaba su preocupación por el hecho de que los países ricos se quedaban con la mayor cantidad de vacunas y que se debían crear mecanismos que limiten las exportaciones de vacunas e insumos médicos a los países menos desarrollados. O sea, criticaba esta limitación que hay en cuanto a la exportación de vacunas e insumos médicos a estos países menos desarrollados que se puedan utilizar para combatir la pandemia. En marzo, la CELAC volvió a reclamar sobre la distribución injusta que existía de las vacunas, puesto que los países ricos acumulaban un stock muy grande y se agravaba la situación en los países más pobres. Asimismo, insistía con la idea de una mayor y mejor distribución de vacunas y con ayuda financiera para poder mejorar la situación económica de estos países. Además, solicitó a las industrias farmacéuticas y a los gobiernos que sean más democráticos con la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Por último, con respecto a esta pandemia, el COVID-19, Latinoamérica y el Caribe poseen más de 40 millones de personas infectadas y más de 1.100.000 muertos. La expansión del COVID-19 se vive en vivo y en directo gracias a las telecomunicaciones, desde la radio y la televisión hasta Internet. Sí, hola. Te escuchamos, Javier, ¿eh? ¿Sí? Sí, escuchamos, bien. Estamos bien. Ahí está. Decía que la expansión del COVID-19 se vive en vivo y en directo y gracias a las telecomunicaciones, desde la radio y la televisión hasta Internet. Sin embargo, la CELAC, dentro del marco de división que presentan sus miembros, ha tratado de enfrentar la pandemia uniendo a los técnicos y científicos del área de salud para la creación, producción y distribución de una vacuna latinoamericana. A esto se le suma la propaganda sobre medidas de prevención de contagios. Y para finalizar, en realidad la expansión de la pandemia debería ser suficiente aliciente para una mejor coordinación, ayuda y solidaridad regional. Los trabajos de la CELAC se han caracterizado por llevar a cabo encuentros virtuales que mezclan la participación de autoridades académicas y científicas nacionales y representantes de otros organismos internacionales como la CEPAL. Es decir, la CELAC ha intentado mostrarse relevante como un organismo que impulsa la comunicación entre redes de expertos y el estudio sobre las consecuencias de la pandemia en la economía y la sociedad en general. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por tu intervención, Javier. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la última exposición a cargo de Fernanda Díaz, que es magíster en Relaciones Internacionales y doctoranda en Ciencias Sociales
por la Universidad de Buenos Aires, que nos va a compartir su ponencia titulada Espacios geográficos y conflictos fluidos en América Latina, el caso del posconflicto colombiano. Fernanda. Gracias, Julia. Bueno, hola, buenos días a todos. Como dijo Julia, voy a hablar de los espacios geográficos y los conflictos fluidos, específicamente en el caso de Colombia, con el recorte del posconflicto en la zona del Chocó. Se trata también un poco de presentar las conclusiones finales y los hallazgos encontrados en un proyecto de investigación que ya comenzó en el 2019, que está radicado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y lo que intentamos analizar ahí es el impacto del crimen organizado y sus transformaciones, en este caso, en el caso colombiano, específicamente en la zona del Chocó. La idea es un poco salir de la unidimensionalidad del clásico enfoque securitario a partir de la incorporación de una perspectiva más multidimensional. Bueno, y también la intención del proyecto es identificar y formular categorías analíticas que puedan ser plausibles de establecer, a su vez, categorías predictivas de aplicarse en otras zonas, no solamente en la zona colombiana. Entonces, las fuentes de información que utilizamos en este proyecto de información fueron fuentes primarias, ya que estuvimos en la zona del conflicto, estuvimos en la selva colombiana del Chocó entre septiembre y octubre del 2019, donde realizamos más de 90 entrevistas en profundidad. Obviamente siempre hubo un acuerdo explícito de rigurosidad confidencial para preservar el anonimato de las fuentes, porque hay unas muy difíciles condiciones de seguridad y para evitar futuras represalias de los actores armados, actores tanto estatales como no estatales, por la información brindada. ¿Y por qué elegimos esto? Es porque básicamente consideramos que existe un momento sin precedentes donde la problemática del posconflicto, con la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en el terreno, que ocupaban efectivamente en las zonas históricas de conflicto, produce que en este momento sea el Chocó un laboratorio cultural de transformación social. Para que nos ubiquemos, aquellos que no conocen el Chocó, es un departamento que está ubicado en el noroeste de Colombia, al norte es frontera con Panamá, y después es frontera con el océano Pacífico hacia el oeste, obviamente, y hacia el este linda con el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Entonces, el Chocó tiene un componente étnico muy fuerte, hay una presencia de afrodescendientes e indígenas de la familia Berá, entre otros, y en menor medida de los mestizos. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las poblaciones más vulnerables de Colombia, las que compone étnicamente el Chocó, donde presenta altos índices de desnutrición, de desocupación, de pobreza y uno de los más altos índices de violencia ciudadana y de violencia armada. Entonces, analizamos la salida de la FARC y la ocupación del crimen organizado transnacional y cómo se reformula a partir de esta salida. Lo interesante fue que obviamente era muy fuerte la variable del narcotráfico. Obviamente el crimen organizado transnacional va de la mano de las fluctuaciones del mercado ilícito de drogas, siendo Colombia el productor del 70% de clorhidrato de cocaína del mundo, pero no es la única variable. Y esto fue un hallazgo donde se vio muy fuerte la presencia de otra variable, que es la variable territorial. Y por eso es el título de la ponencia y la necesidad, digamos, de analizar los espacios geográficos puntuales. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que
digamos, en este posconflicto, hay muchas aristas, hay muchas dimensiones a tener en cuenta. Como ya dijimos, no es solamente el clorhidrato de cocaína, sino hay una multiplicidad de mercados ilegales, específicamente o con más preeminencia el oro ilegal, pero la extracción del oro ilegal, pero también hay una dimensión, como dijimos, territorial, seguritaria, de derechos humanos, una dimensión jurídica. Entonces, ante un problema multidimensional, nosotros lo encaramos, la problemática conflictiva, también en forma multidimensional, donde el abordaje del territorio es central porque se establece como un espacio de disputa geoestratégica. Y en ese sentido, creemos o entendemos la necesidad de analizar con los conflictos de espacios locales, porque el Chocó se entendería como un espacio local, pero que se encuentra interconectado con lógicas de flujos de mercados ilícitos transnacionales y consumos globales. Entonces, de ahí un poco radica la importancia del estudio, y justamente el control se da por los espacios transfronterizos, por la ubicación geoestratégica privilegiada del Chocó, y porque se establece como un corredor estratégico de rutas politráfico, como ya dijimos, de droga, de mercado ilegal, pero también de inmigrantes que cruzan hacia Panamá, específicamente o mayormente venezolanos. En ese sentido, trata de personas, trata de blancas, y también hay mucho mercado ilegal de animales, porque el Chocó es una zona de una riqueza, de una diversidad impresionante. Es una zona de selva cerrada, donde los únicos caminos son los ríos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que con la salida de la FARC, ese territorio se configuró como un territorio en disputa. Los tres actores más principales o relevantes, pero no son los únicos, son las autodefensas gaitanistas de Colombia, o también llamadas el Clan del Golfo, las disidencias mismas de la FARC que no se acoplaron al proceso de paz, y que no pueden ser entendidas como un todo homogéneo. En algunos lugares funcionan apoyando al Clan del Golfo, en otras funcionan apoyando al tercer actor mayoritario en disputa, que es el Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, y en otros momentos las disidencias de la FARC funcionan apoyando a las dos, en otros como un actor individual, y en otros apoyando a mafias locales o dando apoyo securitario al tráfico de drogas. Entonces, es un escenario súper complejo donde los actores cambian en todo momento, en el tiempo y en el mismo territorio, y además juegan otros actores menores, pero no por eso menos violentos, que son los grupos delictivos organizados, como las Fuerzas Armadas Mexicanas o esto de las misteriosas Águilas Negras, que en realidad son el brazo paraestatal de las derechas y la oligarquía. Y después podemos nombrar a los palmerios, los locos, los rapados. Entonces, frente a esta multiplicidad de actores que se disputan este espacio territorial, nosotros nos basamos en los hallazgos en tener que reformular un poco el marco teórico e incluir los análisis de los espacios geográficos como un elemento de consideración, por lo que tomamos a los postulados de la geopolítica crítica. Postulados de la geopolítica crítica que un poco están inspirados en los análisis y la desconstrucción de los discursos de Foucault y Derrida, y luego también analizados por Tocqueville y Whorf, en donde entienden al territorio como un espacio que no es neutral, como un espacio que no es objetivo, y donde este territorio, donde se dan prácticas, entendidas prácticas como formas del discurso.
donde un discurso que no es parcial, es subjetivo y que tiene formas políticas y culturales que interpelan este espacio, que puede ser controlado, invadido o domesticado, ¿no? Y lo enlazamos con el concepto de conflictos fluidos de Aline Loef, por eso el título de nuestra potencia, en donde entendemos que estos actores tienen un gran poder de transformación constante, una gran capacidad de mutación, y según la autora, tienen una característica de organización caótica, en el sentido que pueden convivir con cualidades del orden y del caos, con una flexibilidad y una adaptación increíbles en momentos puntuales, no solamente de porciones de tráfico, sino también en momentos de espacios y de relaciones de poder, con procesos de cooperación y competencia que se pueden dar de forma se puede dar el desarrollo en forma inmediata o diferente en el tiempo o en diferentes zonas de un mismo territorio. Esto es lo que nos muestra es la complejidad del proceso de análisis. Hay una complejidad de actores, hay una complejidad en cuanto a los tiempos de cambio de estos actores, que son, recordemos, actores locales, pero con impacto transnacionales. Y entonces, lo que provoca esto, que es otro de los hallazgos de la investigación, es que la constante transformación de los actores y el ingreso de nuevos actores por este espacio de territorio en disputa de poder que ha dejado la FARC con el proceso de paz. Entonces, lo que notamos ya en el marco de las conclusiones y para terminar, son una crisis humanitaria muy fuerte en los territorios. Entonces vemos que el conflicto se divide en las grandes urbes de Colombia y se vive diferente en la Colombia profunda, ¿no? En donde están las urbes más olvidadas del Estado, en los márgenes del Estado, como es el departamento del Chocó. Pero al mismo tiempo, este conflicto se vuelve a reconfigurar en las pequeñas urbes locales, como por ejemplo Quibdó, que es la capital del Chocó, y se vive la violencia en forma descarnada en las zonas rurales, en las zonas donde uno tiene que ir, estar 8 horas en lancha, o hay veces días en llegar, porque recordemos que es una zona es intransitable por tierra y porque es selva cerrada. Entonces, para retomar las conclusiones, es lo que han hecho estas estructuras de crimen organizado es crear unas dinámicas propias en las zonas urbanas de este departamento, identifican las falencias, ocupan los vacíos del poder del Estado, dejados históricamente e estructuralmente en las zonas de conflicto, y hacen presencia territorial, pero también hacen presencia identitaria y de ayuda social. Entonces, son espacios por porción de tráfico, no es sola cuestión por la droga o del oro ilegal, sino que es por el espacio del control territorial. Y la violencia en esa disputa por el control territorial es la forma de instrumentar esa lucha, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes en la zona son los descabezamientos o la implementación de minas antipersonales. Entonces, descabezamiento de las personas en las orillas de los ríos para asustar a una población y que se retiren de la zona. Así ocupan ese espacio a través del miedo. Entonces lo que vemos es descabezamientos, desmembramientos, un alto índice de violencia y también la avanzada en minas antipersonales. A lo que voy es que todos los actores usan estos instrumentos de violencia y de terror, todos. Entonces, Colombia, frente a estos, es el segundo país con mayor minas antipersonales después de Afganistán,
y solamente en este primer trimestre, según la Cruz Roja, hubo ya 104 víctimas. Lo que hacen es fomentar el desplazamiento forzado. Entonces, acá, ya para terminar, lo central es el despojo de tierras, es el control. Entonces, en ese contexto se vuelve central el espacio geográfico para entender un poco estas dinámicas. Después puedo ampliar con las preguntas, pero eso sería lo central de los hallazgos de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Fernanda, a vos por tu intervención. Podemos pasar ahora a las preguntas. Si tenemos entre los oyentes y entre los propios expositores, ¿no? Podemos generar el diálogo entre los propios expositores. Laura, vos tenés habilitado el micrófono, ¿querés hablar? Adelante. Yo tengo, Adelante. tengo varias preguntas. Primero, la verdad que me parecieron excelentes las 4 exposiciones. Bueno, quedé la verdad muy sorprendida con lo que acaba de contar Fernanda, ¿no? Porque si bien esto es solamente un comentario, tenía una pregunta para Fernanda, pero en el transcurso de la exposición más o menos me la fuiste contestando, ¿no? Pero bueno, con los acuerdos de paz que se habían celebrado en el 2016, bueno, era otra la expectativa que se tenía, ¿no? Sobre el futuro de Colombia. Y sin embargo, digamos, de paz tienen poco los acuerdos y han generado inclusive otro tipo de conflictos, ¿no? Donde, como bien lo explicabas, la verdad que es muy interesante la investigación, donde se van, ahora, digamos, el conflicto se va transformando en otro tipo de conflictos, ¿no? Como el despojo, el desplazamiento de tierras. Mi pregunta en realidad tenía que ver con cómo si habías identificado algún, digamos, o si habías identificado, si habías podido analizar todo lo referente a la trata de personas. Algo comentaste, yo algún dato tenía también sobre eso, pero no demasiado, porque obviamente con todo lo que implica el conflicto es una situación bastante difícil de ingresar, ¿no? Es un lugar muy difícil de ingresar, es un lugar donde los datos son también muchas veces no son reales o son datos que son muy difíciles de llegar a datos concretos. Pero bueno, si podés comentar un poquito más sobre eso, si tenés algún dato, eso es una pregunta para Fernanda. Después tenía una pregunta para Francisco, también me pareció muy interesante. Francisco, he seguido bastante de cerca todo lo referente al Parlasur, ¿no? Y bueno, lamentablemente también la marcha atrás que tuvo a partir del año 2018, creo que fue, o 2019, no me acuerdo bien, cuando los presidentes en una decisión, o sea, tomaron la decisión de congelar, digamos, la elección directa de los parlamentarios hasta tanto se pudiera realizar en los 4 países en forma simultánea. Bueno, la pregunta en realidad tenía que ver con, a ver, porque la anoté, porque para no olvidarme justamente, vos, digamos, una de las funciones, ¿te acordás? Digamos, seguramente lo habrás analizado muy profundamente, que una de las funciones del Parlasur, además de todas las que fueron definidas en su protocolo, una era la de tratar de profundizar, o sea, de actuar, ¿no? De hacer una interacción con los parlamentos de cada uno de los estados para profundizar y para agilizar más la normativa comunitaria. ¿Vos pensás que eso se logró en el transcurso de los años, o por lo menos en los últimos años del Parlasur? Y la última pregunta, y no pregunto más, también me pareció muy interesante, Javier, tu intervención, y la verdad que fuiste avanzando. Algunas cuestiones sobre la CELAC también las desconocía, pero bueno, voy a hacer la última pregunta para Matías, con respecto a, si vos pensás, déjenme decirles que anoté todo porque si no, obviamente me iba a olvidar, ¿no? Pero si vos pensás que con el cambio del canciller, ¿no? Si logró conformar a las élites económicas de Brasil, ¿no? ¿Cómo lo acompañaron ese cambio? Y digamos, en realidad si efectivamente hubo algún cambio de política a partir de
del cambio de canciller. Así que bueno, no sé, quien quiera responderme primero, es lo mismo para mí. Propongo Gracias. que en el orden de las preguntas, Fernanda, Francisca y dale. Matías, ¿les parece? Dale, bueno, muchísimas gracias, Laura, por la pregunta. Sí. La idea original, a ver, la idea original antes de hacer trabajo de campo era un poco analizar la geopolítica de las migraciones en las zonas transfronterizas. Y en ese sentido, y lo íbamos a comparar, esa zona que se conoce como el tapón del Darién, que es justo la porción que toca dentro del departamento del Chocó, entre Colombia y Panamá. Entonces, ese tapón del Darién es selva cerrada, y totalmente cerrada, ni siquiera hay muy pocos ríos estoy con las palabras a full, de navegabilidad, y es como el cruce entre los dos océanos, digamos, por eso se dice tapón, ¿no? Entre el océano Pacífico y bueno, el mar Caribe que está ahí hacia el Atlántico. Entonces es súper geoestratégico, y ahí se da todo lo que es la madera ilegal, el oro, la trata. Entonces era la idea ir ahí. Fue imposible por los niveles de violencia. Para que se den una idea, yo ya les conté que solamente se puede ir por río. El problema es que según en la zona del río estaba a manos de control del ELN, de las disidencias, de grupos paramilitares o del Clan del Golfo y de los militares. Y yo era blanca y sabía todo el mundo que estaba ahí y obviamente estaba sola. Entonces, para todos ponen toque de queda. O sea que vos a las 6 de la tarde tenés que estar adentro. Si vos ponés un pie afuera, en el río, en alguna ciudad o en una localidad pequeña, eso vos tenés que estar adentro, si no, te matan. Entonces, llegar hasta el tapón del Darién era tener que cruzar por todos los sectores de hegemonía de todos estos actores armados, con un índice en ese momento, en el 2019, con un plus de violencia imposible. Así que fue imposible, y eso lo tuvimos que en terreno modificar los objetivos de la investigación, porque no era posible. No hay datos, como bien dijiste, no hay datos. Sí, hablé con muchísimas personas, y estoy hablando para que se les dé una idea, la misión de la ONU de paz en esa zona está atrincherada en la ciudad capital, que es Quibdó. No va a las zonas de conflicto, no puede ingresar, no va. Entonces, directamente los únicos que van y los únicos actores relevantes como de defensa de los derechos humanos son los curas locales, son los únicos. El factor de la iglesia es muy importante como el único veedor de derechos humanos en la zona de conflicto, y entonces si vos estabas con ellos, era como si tuvieras un chaleco antibalas. Entonces yo pude solamente transitar esa zona porque estuve con ellos y me dieron la posibilidad de ir y de no quedarme en la ciudad, que también es súper conflictiva, pero a mí me interesaba ver lo que pasaba en las profundidades de la profundidad, digamos, ¿no? En lo que pasaba en las veredas, en lo que se llaman los corregimientos, que son las zonas rurales que están aisladas. Y ahí esos actores que entrevistamos, dicen que el tapón de Darién es trata de blancas, es imposible. Hacia todo lo que es el camino hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, no hay registros, porque directamente desde el 2017 es la primera vez en la historia del conflicto colombiano que se dejó de contar víctimas. Es la primera vez en la historia, o sea que desde el 2017 hasta la fecha no se sabe
las víctimas directamente de la violencia social. Los únicos que lo contaban siempre eran los curas, y la gente, ahora con la reconfiguración de la violencia, como no hay quien manda, hay una anomia de poder, si vos te querés acercar a algún actor social, no estoy hablando de alguna institución para hacer una denuncia de que tenés un familiar desaparecido o asesinado, en ese mismo día que vos haces la denuncia o te acercás a comentarle a alguien de derechos humanos, te aparece un mensaje en tu celular con una amenaza de muerte, y la amenaza no es amenaza como tal, es una realidad. Entonces, es tal la conflictividad, y por eso estamos diciendo que hay una crisis humanitaria real, que el gobierno está negando, y que no llegan ni siquiera a Bogotá, lo que está pasando, ni siquiera llega a Medellín, que es la ciudad más pegada. Entonces, no hay datos certeros, pero las fuentes primarias nos hablan de una realidad concreta y desastrosa en términos de crisis humanitaria. Gracias, Fernanda. Bueno, sí, la declaración que mencionabas vos es la declaración conjunta relativa al funcionamiento del Parlamento del Mercosur, que era la que suspendía la elección directa de los parlamentarios. Y bueno, vos me mencionabas la cuestión de la coordinación, de la relación del Parlasur con los parlamentos nacionales. Mirá, yo tuve un seminario de diplomacia parlamentaria que se hizo a principios de año, y si bien se hablaba del Parlasur, del Parlamento Andino, del Parlamento Centroamericano, que estas dos últimas son los ejemplos, digamos, a nivel regional en donde ya se eligen a parlamentarios a través del voto directo, casi siempre el mayor ejemplo, el mayor análisis se lo lleva a lo que es el Parlamento de la Unión Europea, que creo yo que a nivel de Argentina, por lo menos siempre se parte del análisis de la Unión Europea y del ejemplo de la Unión Europea, de la supranacionalidad, y de ahí se trata de bajar a lo que es la interacción acá en el Mercosur, la intergubernamentalidad. Y bueno, yo creo que hay algunas acciones que está llevando adelante el Parlasur, pero bueno, uno por la cuestión de Fabián Rodríguez Simón, y del análisis del juicio político, que por lo menos lo que aparece en los últimos, en el diario, digamos, en las noticias, la cuestión del análisis alrededor del golpe de Estado en Bolivia en el 2019, pero digamos a nivel de lo que es la coordinación del Parlasur con los parlamentarios nacionales, yo por lo menos lo que he podido leer ha sido muy escueto, muy escaso en lo que es la cooperación. Uno, por el problema de que, bueno, de que creo yo que lo que es las relaciones internacionales en el Senado, en los congresos nacionales, es difícil porque, bueno, no hay partidos políticos, si se quiere, similares a los que existe, por ejemplo, en la Unión Europea, coincidencias ideológicas. Entonces es difícil ya desde el vamos partir de la cooperación, digamos, entre partidos políticos, entre bloques políticos a nivel subregional, ya sea a nivel ejecutivo o a nivel parlamentario, que creo yo que coincido con los autores que habían mencionado de que lo que es la cooperación a nivel parlamentario aumenta la riqueza y la representatividad en lo que es en el desarrollo de la integración. Y obviamente en este marco lo que hemos podido ver que los estados tampoco han pretendido ceder mayor soberanía de la que han estado dispuestos a ceder, sobre todo, bueno, ya he mencionado a los países grandes. Entonces, ya si los propios países, digamos, prorrogan lo que son los periodos de mandato de los que ya están en el gobierno, digamos, allá en el Parlasur, no están dispuestos a asumir, digamos, lo que acordaron subregionalmente de establecer los métodos para la elección directa de los parlamentarios. Creo yo que no queda mucho lugar, mucho espacio para lo que es la cooperación, digamos, entre el Parlasur, entre los parlamentos nacionales. También porque las agendas mercosureñas lamentablemente son muy contingentes, ¿no? Y
y estamos presos del día a día. Bueno, nosotros creo que somos uno de los mayores exponentes del caso acá en Argentina, pero tampoco hay una visión futura o la idea de otorgarle mayor potestades al Parlasur que las que tienen. Entonces, creo yo que también respondiendo a la cuestión de si se cumplieron los objetivos que se propuso el Parlasur, yo creo que no. En el protocolo del Parlasur eran 7 objetivos, más allá de la libertad, de la democracia, de velar por los derechos humanos, que bueno, creo que un poco del trabajo se está haciendo actualmente. Creo que el objetivo principal, que es representar a los pueblos, no se ha visto, digamos, más allá, digamos, está haciendo básicamente un trabajo burocrático de burócratas, de parlamentarios que discuten, que charlan, pero digamos que no toman decisiones vinculantes. Y bueno, y eso un poco llevando a la conclusión del trabajo, eso hace que tampoco el proceso sea internalizado por los pueblos, que justamente es el objetivo del Parlasur. Gracias, Francisco, gracias. Y cortito, así a ver si da pie a otra pregunta. Con respecto al nuevo canciller, Laura, y hay muchas hipótesis, es una figura medio opaca, al igual que era Araujo. Algunos dicen que sigue siendo, depende de Eduardo Bolsonaro. Al lado de las élites económicas son más ya descreídas del gobierno y ya, como hay planteado en la ponencia, ya vienen trabajando hace bastante tiempo en la búsqueda de un candidato alternativo. Su principal apuesta era Sergio Moro, pero con lo de fallo de la Corte Suprema, que lo acusó de parcialidad y su imagen pública, y el gobierno sistemáticamente viene trabajando para dilapidar su imagen pública para quedarse con el voto anti-PT y poder polarizar con Lula en las elecciones del año que viene. Con respecto a las élites académicas y diplomáticas, sí, fue recibido con un total beneplácito porque su llamado a restablecer las políticas autonomistas de larga duración fue recibido con alborozo, podríamos llegar a decir, por todo lo daño generado el olavismo, no solo en el plano del poder internacional de Brasil, el poder blando, en el plano discursivo, sino también en la propia conformación o de cambios de matrícula dentro del Instituto Río Branco, del perfil de la construcción del diplomático, algo tan estandarizado que Itamaraty siempre estuvo siguiendo el public service de los anglosajones, que ellos siempre tanto se copiaron y se vanagloriaron de eso. Araujo intentó, y el olavismo en sí, hizo cambios en esas matrículas y fue muy mal recibido, y el llamado de Franca a restablecer a Sudamérica en el eje, en la centralidad del modelo de inserción internacional, como siempre ha sido Brasil, más allá de que sigue planteando la necesidad de liberalizar el arancel externo común del Mercosur, ya no tiene el mismo grado de protagonismo, aunque ya Araujo, en su giro pragmático después de perder las elecciones Trump, ya había empezado a dejarle más el protagonismo a Uruguay en ese aspecto, y ya se habla sobre la posibilidad de poder establecer un tipo de rebaja consensuada con Argentina, lo que dejaría solo Uruguay con su pedido de que haya una liberalización unilateral para poder establecer acuerdos de libre comercio con terceros países. O sea, está siendo recibido como con expectativas sobre lo que puede llegar a ser. El tema que lo que decía anteriormente, el poder de veto, o todo lo que puede llegar a ser, lo tiene la presidencia. Lo tiene Bolsonaro, y en un grado de campaña que ya Bolsonaro, populistas viven en campaña, más cuando queda menos de un año para la elección, grado de lo que puede llegar a ser Francia es limitado, o puede ser el grado de la baja política institucional o de acuerdos institucionales que no afecten el juego de doble nivel ese dirigido al electorado que Bolsonaro prioriza para seguir movilizando su base electoral y poder quedarse con el voto anti-PT, que seguramente ahora se va a radicalizar. Así que, por un lado, es bienvenido, eso es las expectativas, y puede ser que haya mayores acercamientos con Argentina, pero en un perfil bajo, si se puede llegar a decir. Gracias, Matías. Bien. Muy claro. Acá, ¿tenemos alguna otra pregunta? No. Aparentemente no. Ah, sí, Matías. Ahí está, Matías, por favor. Una para Javier, en realidad mucho
no conozco, no sigo mucho el eje de la CELAC, pero me llama la atención el tema de cuando México fue designado la presidencia pro tempore, que ya lleva 2 años al cargo de la CELAC, y sobre todo que bueno, los fracasos o los problemas que ha tenido López Obrador para llevar su agenda en el plano interno, lo ha llevado a establecer mayor dinamismo en el plano internacional. México, que él no hacía diplomacia, se ha intentado obtener un mayor protagonismo en el Consejo de la ONU. ¿Por qué crees que fue tan difícil poder llevar una agenda dentro de la CELAC, por fuera de lo de la crisis de COVID, algo político, más por fuera más allá de la explicación lógica de la polarización regional? Sobre todo teniendo en cuenta el eje de que, por ejemplo, un actor más importante puede ser contrapeso, como Brasil, está fuera del organismo. Si podés, ¿qué explicarías esa total inactividad ni siquiera para hacer una iniciativa política más básica para mostrar algún tipo de proactividad del organismo? Bueno, sí, en realidad vos hiciste la pregunta y casi como que la respondiste. En realidad hay muchas disidencias internas, son muchos países y es imposible que todos los países tengan como tema de agenda la coordinación regional. A ver, nosotros tenemos el caso de UNASUR, que se ha dividido, la Alianza del Pacífico, tenemos la OEA, que está cuestionada también, y la CELAC también está cuestionada. Entonces lo que hizo México fue decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos reactivar la CELAC a partir de, bueno, estas disidencias internas, estos bloques ideológicos que hay? Más allá de que por ahí, lo que vos mencionabas acá, por el tema de Bolsonaro, que bueno, con el cambio de ministro de Relaciones Exteriores, por ahí puede haber un cierto matiz distinto, ¿no? En cuanto a la política exterior de Brasil. Ahora, ¿qué es lo que hizo la CELAC? La CELAC lo que hizo fue decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos adquirir protagonismo a partir de esta pandemia? Hagamos reuniones técnicas en donde participen todos, dejemos de lado un poco el rol de los gobiernos, hagamos reuniones técnicas entre sanitaristas, académicos, quien corresponda, y a partir de eso busquemos una solución a este tema de la pandemia. Tratando en lo posible de desarrollar una vacuna regional, que hasta ahora, por lo que tengo noticias, no se ha podido desarrollar. Pero el problema son la cantidad de países que hay y las diferencias en cuanto a política exterior que tiene cada uno de los países. Ni que hablar las diferencias internas que tiene cada uno de los países. Bueno, en el caso de Argentina creo que ahora saltó a la luz, digamos, ¿no? Es medio difícil ponerse de acuerdo en una agenda política externa cuando internamente tenemos problemas, por todos conocidos, no vamos a entrar en detalle. Pero lo que buscó, bueno, México, es tratar de, bueno, adquirir protagonismo, ellos. Es cierto que no tienen un contrapeso por ahí, podría haber sido Brasil, pero Brasil no, por motivos, bueno, Bolsonaro tiene otro tipo de agenda. Brasil lo que ha intentado es buscar cohesionar la CELAC a partir de cuestiones más técnicas y sanitarias, más que cuestiones políticas. Porque sabe, si se mete en cuestiones políticas, no va a poder lograrlo. Entonces ha tratado de dinamizar la CELAC para que adquiera un poco más de importancia de la que tiene actualmente. Tomando en cuenta que acá, bueno, no está Estados Unidos, no está Canadá, más que nada no está Estados Unidos. Entonces, bueno, la idea es esa. Pero tiene el problema que tiene, a ver, las diferencias ideológicas traspasan todos los bloques de integración regional. De hecho, bueno, Francisco nombraba el tema del Parlasur. El Parlasur es un ejemplo. O sea, las elecciones están paradas, están frenadas, no hay ningún tipo de elección. A ver, otras cuestiones que tienen que ver con las internas de la posición o la política interna de cada uno de los países. A mí me sorprendió mucho la ponencia acá de Fernanda, la cantidad de actores que hay dentro de una región, dentro de un país, en una región en que no controla el Estado. Me sorprendió bastante porque siempre hay como una especie de simplificación, digamos, de los actores que hay en Colombia. O sea, está el Estado, están las autodefensas y la FARC, las disidentes. Y por ahí el Ejército de Liberación Nacional. Y acá Fernanda nombraba otros actores.
Entonces, a partir de eso, a partir de lo que dijo también Francisco en cuanto a que el Mercosur no se pone de acuerdo ni siquiera para elegir los parlamentarios. O sea, es medio difícil que la CELAC se ponga de acuerdo en cuestiones de fomentar, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos dentro de Colombia, o fomentar la integración entre los países, o fomentar una agenda común y tener mayor voz en la política internacional, cuando hay diferencias ideológicas insalvables, digamos. No es lo mismo Nicaragua hoy en día que, por ejemplo, por citar un ejemplo, que Bolsonaro. Más allá que Bolsonaro no esté. Inclusive ahora Argentina se ha postulado para ser presidente de la CELAC, ¿no? Y cosa bastante rara, Nicaragua no lo apoya. Bien, muchas gracias, Javier, por tu respuesta. No sé si alguien quiere tomar la palabra. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, siendo así, ya son 11:30, les agradecemos a todos y a todas por estar aquí presentes, por sus intervenciones, y los invitamos a continuar 11:40 en las dos próximas mesas que tenemos en el ámbito del encuentro y de la jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta dentro de un rato. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Julio.